La única razón por la que sabemos que los dinosaurios existieron es porque sus restos se han conservado como fósiles. Normalmente, los cuerpos de los seres vivos se destruyen debido a la descomposición. Pero a veces, las partes duras como huesos y dientes quedan enterradas de forma que este proceso se retrasa o se detiene. Con el tiempo, pueden absorber minerales y petrificarse, transformándose en lo que conocemos como fósiles. No todos los fósiles de dinosaurio son igual de conocidos o han tenido el mismo efecto dentro de la paleontología y dentro de la comprensión de la vida durante la era mesozoica, por lo que solo algunos de ellos han podido marcar la diferencia. A pesar de que Celophysis fue nombrado en 1889 por el famoso paleontólogo Edward Coe, este dinosaurio primitivo no causó sensación en la ciencia hasta el año 1947, cuando Edwin Colbert descubrió innumerables esqueletos de Celophysis enredados en la formación Ghost Ranch, situada en el estado de Nuevo México. Los especímenes hallados en esta formación permanecían muy bien conservados y estaban completamente articulados, por lo que uno de ellos se convirtió en el espécimen tipo del género, reemplazando así al espécimen original. Esta gran concentración de ejemplares en un solo lugar hizo pensar a los científicos que murieron todos al mismo tiempo, siendo arrastrados por una inundación repentina en una zona montañosa. Este descubrimiento mostró que al menos algunos géneros de pequeños terópodos viajaban en grandes manadas y que grandes grupos de dinosaurios, tanto carnívoros como herbívoros, se ahogaban regularmente por inundaciones repentinas. Si hay una cosa que hemos aprendido sobre los tiranosáuridos, es que estos dinosaurios tenían una piel verdosa y llena de escamas. Gracias al descubrimiento de Dillon en el año 2004, sabemos que algunos tiranosáuridos poseían plumas, pero Yutyrannus es actualmente la mayor especie conocida de dinosaurio con una prueba directa de este sistema tegumentario, siendo 40 veces más pesado que Beipiaosaurus, el anterior poseedor del récord. Estas plumas eran filamentosas y cubrían diversas partes del cuerpo del dinosaurio. El espécimen más pequeño encontrado poseía largos filamentos de 20 centímetros de largo en el cuello y plumas de 16 centímetros en la parte superior de las extremidades anteriores. En base a esta distribución, se intuyó que las plumas cubrían la mayor parte de su cuerpo y que probablemente le servían para regular su temperatura corporal. Además, los dos ejemplares adultos de Yutyrannus hallados tenían unas crestas distintivas sobre sus hocicos que probablemente usaban para la exhibición. La presencia de plumas en un tiranosáurido basal grande sugiere la posibilidad de que algunos tiranosáuridos posteriores también las tuviesen durante alguna etapa de sus vidas. A pesar de que este ejemplar hallado en el año 2000 no fue el primer espécimen de Brachylophosaurus descubierto, fue de lejos el más espectacular. Apodado con el nombre de Leonardo, este hadrosaurio se halló completamente articulado y parcialmente momificado, mostrando impresiones de la piel en el 90% de su cuerpo. Este espécimen consistía en un molde natural que se formó en la matriz de la roca que rodeaba el esqueleto, preservando el contorno del cuerpo y muestras de la piel, las cuales proporcionaron información sobre los tejidos blandos del dinosaurio. Este hallazgo originó una nueva era tecnológica dentro de la paleontología, ya que los investigadores hicieron varias resonancias magnéticas y bombardearon el fósil con rayos X de alta potencia, en un intento de reconstruir su anatomía interna. Muchas de estas técnicas se siguen aplicando en la actualidad. El reciente hallazgo de una cola de Spinosaurus
ha revelado que este dinosaurio era capaz de propulsarse por medios acuáticos, siendo el primero en mostrar este tipo de adaptación. Descubierto en el año 1912 por el paleontólogo alemán Ernst Stromer y limitado por el esqueleto parcial hallado, Spinosaurus fue representado en 1936 como un dinosaurio bípedo y de hocico corto, basado en los registros fósiles de otros terópodos de la misma época. Muchos años más tarde, en 2014, los hallazgos de nuevos fragmentos del esqueleto, que incluían las extremidades traseras y un cráneo alargado, asentaron la teoría de que este dinosaurio era principalmente cuadrúpedo y que poseía una dieta rica en peces. Sin embargo, el reciente descubrimiento de vértebras caudales aportó evidencias de que la cola era el principal medio de locomoción acuática del dinosaurio. También se observó que el centro de gravedad de Spinosaurus estaba inclinado hacia adelante, lo que lo ayudaría a nadar, y sus garras curvas estaban más adaptadas para capturar presas en el agua que para caminar por tierra. En 1978, el famoso paleontólogo Jack Horner descubrió en Montana unos extensos terrenos de anidación de Mayasaura, un hadrosaurio de tamaño mediano, que deambulaba por el oeste americano en vastas manadas. Los nidos fosilizados y los esqueletos se hallaron en un buen estado de conservación y revelaron con precisión la tasa de crecimiento, el metabolismo, la madurez sexual y la madurez física de este dinosaurio, ya que se preservaron restos de crías, ejemplares juveniles y ejemplares adultos de la especie. Estos dinosaurios vivían en manadas de hasta 10.000 individuos y criaban a sus descendientes en colonias de anidamiento. Los nidos estaban muy cerca unos de los otros, separados por un espacio de unos 7 metros, y estaban hechos de tierra, conteniendo cada uno entre 30 y 40 huevos, los cuales tenían un tamaño semejante a los huevos de un avestruz. Los huevos de Mayasaura eran incubados por el calor resultante de la vegetación en descomposición puesta en el nido por los progenitores. Los fósiles de las crías mostraron que sus piernas no estaban completamente desarrolladas, lo que les imposibilitaba caminar. También se observó que los dientes estaban desgastados, lo que indicaba que los adultos llevaban alimento al nido hasta que las crías maduraban lo suficiente para valerse por sí mismas, abandonando el nido y uniéndose finalmente a la gran manada. Este descubrimiento demostró que al menos algunos dinosaurios tenían vidas familiares activas y no abandonaban a sus crías después de nacer. A pesar de que Hypacrosaurus no es uno de los géneros más populares de dinosaurio, este ejemplar pasará a la historia por ser el primer fósil de dinosaurio en preservar restos de células, cromosomas y ADN. El análisis microscópico realizado sobre fragmentos del cráneo de una cría desveló que conservaba células dentro de unos tejidos de cartílago calcificados, situados en el borde de uno de los huesos. Dos de estas células todavía estaban unidas por un puente intercelular y una de ellas mostraba estructuras alargadas, acordes a lo que serían los cromosomas. El equipo también descubrió que la matriz orgánica que rodeaba las células de cartílago fosilizadas conservaba restos de proteínas cartilaginosas originales del dinosaurio. Por último, aislaron células individuales del cartílago y le aplicaron 2 tintes de ADN, los cuales sirven para cualificar o cuantificar la presencia de un determinado compuesto en un sustrato. Estos tintes se unen específicamente a fragmentos de ADN previamente existentes en las muestras. Dado que algunas células de Hypacrosaurus mostraron una unión interna positiva, sugirieron que parte del ADN original del dinosaurio se había conservado. En base a experimentos cinéticos y modelos, generalmente se pensaba que el ADN no se preservaba durante más de 1 millón de años, pero estos nuevos datos sugieren que pudo persistir durante decenas de millones de años, sentando las bases para futuros análisis de fósiles antiguos en laboratorios de todo el mundo.
A mediados de la década de 1960, el paleontólogo John Ostrom estaba explorando las tierras baldías de Montana en busca de fósiles de dinosaurios. Su hallazgo cambió completamente la comprensión de la biología y del comportamiento que se tenía de los dinosaurios hasta la fecha. Ostrom descubrió los restos dispersos de un dinosaurio depredador de tamaño mediano, al que luego llamó Deinonychus antiropus. Se dio cuenta de que este animal era un depredador rápido, ágil e inteligente, lo que contrastaba con la imagen lenta y torpe que se tenía de los dinosaurios por aquel entonces. Esto indicaba que este dinosaurio tenía un metabolismo alto y que probablemente fuese de sangre caliente. También demostró que su anatomía era notablemente similar a la de un pájaro y reavivó la idea propuesta por Thomas Huxley en la década de 1860, la cual sugería que las aves probablemente evolucionaron a partir de estos pequeños dinosaurios terópodos. Estas ideas fueron muy controvertidas en su época y generaron un debate que se prolongó durante las siguientes décadas. También dieron origen al conocido renacimiento de los dinosaurios, el cual condujo a un cambio en el pensamiento sobre casi todos los aspectos de la biología de estos animales hasta la actualidad. Sinosauropteryx fue el primero de una serie de descubrimientos de dinosaurios emplumados hallados en la cantera china de Liaoning. El fósil del dinosaurio reveló la inconfundible impresión de plumas primitivas, siendo la primera vez que los paleontólogos detectaban directamente esta característica en un dinosaurio. El hallazgo, que se componía de un esqueleto prácticamente completo, mostraba rastros de un material tenue y oscuro, que formaba una especie de franja que recorría el contorno del cuerpo. En realidad, esta franja se trataba de plumas simples, similares a las de algunas aves no voladoras, que probablemente le servían como aislamiento, ayudándole a conservar el calor corporal. A lo largo de su cola, estas plumas se alternaban en franjas claras y oscuras, siendo estas últimas de color rojizo anaranjado. En un estudio realizado a estas franjas más oscuras, se detectó la presencia de melanosomas, lo que indica que Sinosauropteryx pudo haber tenido este color en la vida real, siendo el primer dinosaurio en desvelar este tipo de información. Gracias a este y posteriores descubrimientos en la zona, sabemos que muchos dinosaurios estaban emplumados, y que eran, en efecto, los progenitores de las aves modernas. En 1860, Charles Darwin publicó su tratado sobre la evolución titulado El origen de las especies. Curiosamente, un año más tarde, se descubrió en Alemania un fósil completo y muy bien conservado de una criatura antigua, que parecía ser el eslabón perdido perfecto entre dinosaurios y aves. A este espécimen se le dio el nombre de Archaeopteryx. El fósil presentaba impresiones de plumas alrededor de los huesos, lo que podría implicar que se trataba de un ave, pero sin embargo, poseía un cráneo provisto de dientes, extremidades tridáctilas con garras, una cola larga compuesta de pequeños huesos y una gran garra en el segundo dedo de cada pie. Dado que todas estas características no están presentes en las aves actuales, Archaeopteryx parecía estar más emparentado con los pequeños dinosaurios terópodos que con las aves modernas. Esto convirtió al dinosaurio en una clara forma de transición entre estos dos grupos de animales, y ayudó en el estudio tanto del origen de las aves como en el de los dinosaurios. Pocos años después de que se anunciara este descubrimiento, un amigo de Darwin, Thomas Huxley, sugirió, basándose en la estructura de Archaeopteryx, que las aves y los dinosaurios eran parientes cercanos. En aquel momento, muchos científicos no estuvieron de acuerdo con la idea de Huxley, pero con el paso del tiempo se demostró que era absolutamente correcta. Desde entonces, se han desenterrado formas de transición más convincentes entre aves y dinosaurios, pero ninguna ha tenido un impacto tan notable como el descubrimiento de Archaeopteryx.
Cuando en 1676 el fragmento de un hueso fue desenterrado en Inglaterra, fue enviado a la Universidad de Oxford para su estudio. Robert Plot, un profesor de química, identificó al hueso como la extremidad inferior del fémur de un animal grande y reconoció que era demasiado voluminoso como para pertenecer a cualquier especie conocida. Al principio, concluyó que el hueso pertenecía al muslo de un elefante de guerra romano, y más tarde lo atribuyó a un humano gigante. Aunque este hueso seguramente perteneció a un dinosaurio y es atribuido normalmente al género Megalosaurus, en realidad pudo haber pertenecido a cualquier otro género de dinosaurio terópodo, ya que el hueso se perdió con el paso del tiempo y lo único que queda son ilustraciones del mismo. Muchos años después, sobre 1815, se recuperaron más huesos gigantes en la misma cantera donde había sido hallado el hueso anterior. Estos restos, que incluían dientes y una mandíbula, fueron adquiridos por el paleontólogo William Buckland, que no fue capaz de afirmar a qué animal pertenecían. Más tarde, en 1818, el anatomista francés Georges Cuvier visitó a Buckland y concluyó que los huesos habían pertenecido a un reptil gigante. Finalmente, en 1824, Buckland publicó una descripción donde nombró a este reptil como Megalosaurus, convirtiéndolo en el primer dinosaurio descubierto y científicamente descrito. Durante la siguiente década y media, aparecieron más huesos pertenecientes a reptiles grandes y fueron estudiados por el anatomista británico Richard Owen. En 1842, Owen se dio cuenta de que estos fósiles eran tan diferentes a los de cualquier reptil conocido, que merecían ser clasificados como un grupo de reptiles completamente nuevo. A este grupo lo llamó dinosauria.